excelencia, liderazgo y transformación. Hoy es martes 23 de enero de 2024. Llegamos a la emisión 472 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema es una exitosa operación de rescate de un empresario avícola en Cali, realizada por la Policía Nacional, en la cual fueron capturados 6 terroristas del M-19 en medio de una espectacular balacera en un barrio residencial de la ciudad capital del Valle del Cauca. Este fue un hecho muy importante porque ya el M-19 había iniciado supuestamente a desmovilizarse. Algunos de sus bandidos se han entregado ante las autoridades y estaban recibiendo prebendas del gobierno nacional. Cuando se produjo el secuestro de este ciudadano, se hizo la averiguación correspondiente, el seguimiento. Había una cantidad de amenazas y torturas contra la víctima y contra los familiares de la víctima. La Policía Nacional actuó de manera muy pronta y efectiva y fue rescatado este señor que estaba en condiciones infrahumanas y fueron capturados 6 terroristas que tenían documentos que los presentaban como desmovilizados del M-19. Y entre tanto, el gobierno Barco seguía negociando con estos delincuentes que tenían relación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Casa Verde y que seguían haciendo parte de los actos terroristas y criminales contra los colombianos. Adelante, Vicencio. ¿Me escucha, Ortiz? Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron una serie de grupos de apoyo logístico, financiero, político y propagandístico en varios continentes. Podemos hacer algunas precisiones acerca de la autodenominada coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Sí, mi coronel. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar nace como consecuencia del ataque terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia, como consecuencia de la laxitud del señor Belisario Betancur frente a las FARC, como consecuencia de la doble moral del ELN que no quiso negociar con el señor Belisario Betancur, como consecuencia del desbarajuste interno que se estaba presentando en el EPL, como consecuencia de el crecimiento del grupo terrorista indígena Quintín Lame y del grupo criminal Partido Revolucionario de los Trabajadores y otras agrupaciones delictivas de orientación comunista que vieron que así como en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional se había unido y en El Salvador el Frente Farabundo Martí se había unido, todas las cuadrillas lanzaban ofensivas finales para la toma del poder. Entonces, como las FARC tenían montado la campaña bolivariana para una nueva Colombia, y lo vimos ayer con el alijo de armas que se les decomisó en Jamaica, tenían el propósito de tomarse el poder a como diera lugar. Y en ese momento reunieron todas las cuadrillas con ramificaciones en varios continentes de hijos y familiares de estos delincuentes y de miembros del Partido Comunista que le hacían propaganda. Y paralelamente el Ejército Nacional le causó muchísimas bajas al grupo narcoterrorista M-19. Después del Palacio de Justicia subieron todavía más bajas y no les quedaba otro camino que entregarse o caer en combate. Y decidieron entregarse y le cambiaron el nombre de entregarse por negociación. Y encontraron al sujeto preciso, a Rafael Pardo Rueda, un personaje gris que no tenía ninguna trascendencia, ningún liderazgo, pero que sí le sirvió para legitimarlos, y un gobierno débil como el de Virgilio Barco, que no daba pie con bola y no tenía la menor idea de estrategia de defensa nacional y con unas fuerzas militares muy afectadas en su capacidad, crearon esta coordinadora guerrillera y entonces el M-19 jugaba dos cartas.
Mientras en Casaverde hacía parte de los planes para destruir el país, al mismo tiempo estaba negociando directamente con el gobierno. El señor Álvaro Leiva Durán era el estafeta de las FARC, así lo llamaba Álvaro Gómez, y era senador, se declaró candidato a la presidencia en ese momento del Partido Conservador sin que tuviera respaldo total de la colectividad, pero servía de multiplicador y de mandadero de las cuadrillas terroristas, y el gobierno Barco le consentía toda esa eh, irresponsabilidad, y Álvaro Leiva Durán se movía entre Bogotá y Casaverde con autorización del Estado, con Pedro por su casa. Tenían los bandidos hasta un teléfono rojo, que era una línea telefónica exclusiva, muy especial, con la cual podían hablar directamente con Palacio mientras destruían el país, y no se produjo nunca una orden del señor Virgilio Barco para atacar ese enclave y sacar todos esos bandidos de allá, donde estaban reunidos todos los cabecillas, daban ruedas de prensa, traían periodistas internacionales, hacían fiestas y muchísimos personajes, entre comillas, de la vida nacional, legitimándoles toda esa parafernalia. Adelante, mi colega. ¿Quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del secuestro del empresario avícola Fernando Silva Piedradita en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, por terroristas urbanos de una cédula del M-19 en junio de 1988? Pues responsables principales de estos tres delincuentes que están en la foto: el cura Pérez, Tiro Fijo y Bernardo Caraballo, del EPL. Pero pues obviamente ahí estaban los cabecillas de las FARC todos: Timochenko, Jacobo Arenas, Iván eh, Márquez, Raúl Reyes, etcétera. Y estaban los cabecillas del M-19, que ahora son personajes de la vida nacional. Estaba el terrorista Carlos Pizarro, la terrorista Vera Grave, que se paseaba eh, ante los medios internacionales como la reina de los bandidos allá en la Casa Verde. Hoy es la negociadora de paz con el ELN. Imagínate, era cómplice de ellos y planeaba con ellos destruir el país, y ahora está negociando, dice que la paz. Analicemos qué puede salir de ahí. Y otros delincuentes de diferentes grupos criminales que se movían por todo el país y que daban visto bueno, luz verde, a acciones que ellos llamaban conjuntas. Entonces todos tienen un grado de responsabilidad ahí. ¿Cuál es, cuál es el escenario interno de doble moral que manejaban las FARC y sus cómplices, causando graves daños a los colombianos al promediar el año de 1988? Mire, esta foto es de mediados del mes de junio de 1988, del mismo día en que fue liberado el señor Silva en Cali. Y el ELN abiertamente, que es la contradicción que nadie se entiende, cómo el gobierno de Virgilio Barco fue tan descaracterizado y tan laxo con este grupo criminal y con los demás de la coordinadora. Estaba en Casa Verde, ahí vemos la foto, la vimos anteriormente, la foto del cura Pérez, reunido con Tiro Fijo y con otros bandidos que se reunían a menudo con el señor Álvaro Leiva y otros delegados de Barco, y hablaban cada vez que se reunían de paz, pero públicamente, como vemos aquí, el ELN publicó panfletos atribuyéndose una serie de asesinatos cometidos en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Dan los nombres propios de las personas, inclusive a un sargento retirado del ejército que vivía allí, de nombre José Ricaute Quintero Salazar, de comerciantes, de el director de la cárcel de la ciudad, que porque cuando estuvo director había sido muy estricto con los bandidos que estaban presos. Eh, También asesinaron a otras personas que decían que pertenecían a una ONG que se llamaba Sociedad de Amigos de Ocaña, y los señalaron como informantes del ejército, eh, y a un agente de la Policía Nacional en servicio activo, a quien le dijeron que cuando estaba a su servicio atropellaba a los campesinos.
y anuncian también en ese comunicado que van a hacer un paro eh, en el nororiente, que ya lo vimos el año pasado, las consecuencias que tuvo ese paro con el asesinato del coronel Rogelio Correa Campos y con la destrucción de varios elementos del sector hidroeléctrico colombiano. Entonces, es increíble esa doble moral y cómo un gobierno tan débil y tan falto de carácter como el del señor Barco permitió que eso ocurriera. Adelante. En ese orden de ideas, ¿qué sucesos de violencia causaron las FARC y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a mediados de 1988? Pues aquí vemos otros dos elementos. En uno es que hay un comunicado del M-19 en esos días también, anunciándole a la familia del dirigente conservador Álvaro Gómez, que estaba secuestrado, que no se preocupe, que en medio de las dificultades del secuestro, que el señor está bien, que ha intercambiado comunicación con todos los cabecillas, porque obviamente los cabecillas no eran los que lo tenían secuestrado, y que las declaraciones que dio el ministro de Defensa, Rafael Zamudio Molina, en ese momento cuestionando que el M-19 también seguía recibiendo dinero del narcotráfico para armarse y destruir el país, que eso no era cierto, que ellos estaban luchando era por el pueblo y bla, 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 bla. Y a un politiquero de nombre Felio Andrade Manrique, que era del Partido Conservador, le envían una carta diciéndole que reciben con alborozo el ofrecimiento de Felio Andrade de que él sirve de mediador para la liberación del señor Gómez Hurtado. Pues todos sabemos que era politiquería y oportunismo. Al mismo tiempo, el ELN destruyó otro tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Está la foto donde ocurrieron los actos terroristas, destruyó unos puentes, hubo el robo de una camioneta de una empresa petrolera, unos ataques terroristas en la Gloria Cesar y los daños en ese momento, año 1988, se calcularon en 100 millones de pesos para la infraestructura del oleoducto, más la pérdida del crudo que se regó mientras se tomaba la acción para evitar que siguiera bombeando, más el daño ecológico que es incalculable y el terror que causaron en la región, además de desplazar personas que vivían en la zona. Eso por mencionar algunos de los hechos criminales que ocurrieron en esa época por parte de los diferentes grupos terroristas y como vemos el ELN se destaca por varias acciones en toda la zona del sur del Cesar y el sur del departamento de norte de Santander y en otras partes del país causando daños. Y mientras tanto, el señor Virgilio Barco, negociando con ellos al ritmo que los bandidos de todas las agrupaciones de la coordinadora cometían delitos en diferentes partes del país. ¿Podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la exitosa operación de rescate de un empresario en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y captura de 6 terroristas del M-19 en 1988? Mire, podríamos decir que a lo largo de las varias décadas de lucha contra el terrorismo comunista, a las fuerzas militares y de policía les ha tocado enfrentar el problema a pesar de la dirigencia política y no con el favor de la dirigencia política, ni mucho menos con el apoyo. Es evidente la debilidad continuada y acumulada de los gobiernos de Virgilio Barco y Belisario Betancur Vargas, perdón, de Virgilio Barco y de Belisario Betancur Cuartas. Y es muy evidente porque los hechos, como en este caso, junio de 1988, acumulados unos con otros, así lo demuestran y el país estaba agotado. Muchas personas sacaron sus capitales del país, otros pidieron asilo en diferentes naciones y quienes tuvieron la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos o a Europa se fueron y se perdió una gran cantidad de personas talentosas y de mano de obra valiosa para Colombia. Como lo vemos, el M-19
estaba jugando varias cartas. Unos terroristas supuestamente se entregaban, recibían beneficios, protección del Estado y seguían delinquiendo, como el caso de los que vamos a ver hoy. Otros seguían en la guerra y tenemos a la terrorista Vera Grave, que era la reina de los bandidos en Casa Verde, y desde allá dirigiendo la destrucción del país y hablando de paz. Y Pizarro iba eventualmente a las reuniones allá en Casa Verde. Navarro hacía lo mismo, y siempre Navarro con el cuento de que él ha sido víctima de un atentado contra la paz, porque vivieron en Cali, estaba inmerso en una de las negociaciones con el gobierno de Betancur. Y al mismo tiempo estaban en contacto directos con el señor Pardo Rueda para supuestamente desmovilizarse. Entonces, una doble moral que se refleja en una cantidad de delitos y acciones delictivas múltiples contra los colombianos. Por otra parte, se había aprobado la elección popular de alcaldes. Había ocurrido la primera elección a nivel nacional en el mes de marzo, 2 meses antes de estos hechos, 2 meses y medio antes. Y el país estaba muy caldeado porque había muchas voces que insistían que la mayoría de los alcaldes de la UP o los elegidos por el grupo UP eran bandidos de las FARC o eran miembros de las FARC, y como en esa vendetta que hubo por narcotráfico y con el ELN y con algunos actores del Estado que obraron por cuenta propia y eliminaron a algunos miembros de la UP, pues el ambiente estaba muy caldeado, y sobre todo en Urabá y en otras partes del país, donde frontalmente se les señalaba de ser los responsables del asesinato de contradictores políticos, a los de la UP. Entonces, por eso los asesinaban también. Hubo un caso de que en Envigado, Antioquia, fueron asesinadas unas personas, y esas personas, los familiares señalaron directamente al periódico Voz del Partido Comunista de ser el instigador para que los mataran. Entonces el ambiente estaba muy caldeado, era muy, muy tensa la situación, y había asesinatos, violencia, ataques del M-19, de las FARC, respuesta va, respuesta viene, y los mal llamados paramilitares comenzaron a crecer. Entonces, el país estaba en manos de la criminalidad. Por un lado, la coordinadora guerrillera hacía todo lo que hemos descrito en varios episodios aquí. Por otro lado, el cartel de Medellín colocando bombas, el señor Pablo Escobar arredrando a los colombianos. La delincuencia normal eh, que hay en las ciudades también estaba disparada. En los campos era común también que salieran bandas armadas a atracar los vehículos, a secuestrar, a robar y luego negociar con los criminales de las FARC y del ELN, del EPL. Eh, Creció la extorsión de todos los frentes, eh, el narcotráfico, el microtráfico en las ciudades se multiplicaron, y la delincuencia común tuvo mucha presencia en distintas capitales. Esa violencia multiforme le dio un marco de ingobernabilidad, de desgobierno al señor Barco, que nunca tuvo claridad. Además, era una persona muy alejada de los funcionarios que trabajaban con él, eh, de temperamento muy fuerte, un señor muy cascarrabias. Y entonces el que manejaba el país era un señor de apellido Montoya, que era el secretario de la presidencia, que era quien decidía, ponía, quitaba. Y de remate el señor Luis Carlos Galán apareció como la vedette de la política colombiana. Y entonces todo giraba alrededor de lo que dijera Galán. Y como era el niño rebelde del Partido Liberal, y el Partido Liberal estaba en el poder y necesitaba la continuidad, pues, obviamente buscaban meterlo en el redil, y el señor se subía más de ego porque se sentía que él era el más importante, tenían que buscarlo todos. Hubo una descomposición moral de la dirigencia política que aún no se ha manejado en su debida dimensión en los eventos académicos, y es la relación de muchos más de los que nos imaginamos, dirigentes políticos con el narcotráfico. Y cada vez que algún bandido de esos destapa la olla de Pandora de esa época, o
alguien cuenta lo que pasaba, sale a la luz que los dirigentes, casi que sin excepción, recibieron dinero de estos grupos criminales y entonces por eso también les cobraban cuentas, porque les daban dinero y luego cuando llegaban al poder pretendían perseguirlos y naturalmente que ahí venían los problemas. Por su parte, los comunistas armados y desarmados manejaron una campaña de guerra psicológica muy fuerte. Eh, Tiro Fijo y Jacobo Arena salieron del anonimato de bandidos comunistas durante el gobierno de Belisario Betancur y durante el de Barco. Ya pasaron a hablar de que se iban a tomar el poder y que eran más o menos como un paralelo con el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Toda esa carga de negociaciones que hubo en los gobiernos de Barco y Belisario es negativa para Colombia, fue negativa para el momento. ¿Y cómo será de negativa que aún le estamos sintiendo hoy? Porque los comunistas armados y desarmados, que en esa época tenían 30 años, hoy tienen 60 y 65 y siguen siendo las cabezas clandestinas algunos, otros frontales de esta criminalidad. Y sobre todo la doble moral de quienes los visitaban para negociar con los delincuentes. Adelante, mi coronel. ¿A cuáles hechos se refería el diario El Tiempo en la crónica titulada Sorpresa por acción suicida del EPL en Medellín? Pues como si fuera poco, estamos hablando que en esos mismos días que ocurrió la operación en Cali, el batallón de policía militar número 4 que quedaba en Medellín y que después lo convirtieron en batallón de artillería, eh, fue atacado de manera sorpresiva por unos bandidos armados, por un sector que es muy habitado. Hay muchos habitantes civiles en el sitio y desde las calles le disparaban a los soldados a la garita, intentaron meterse por el lado de las casas fiscales, por el lado de la enfermería del batallón, fueron repelidos, pero fue algo sorpresivo porque hubo lanzamientos de granadas, intercambios de disparos, y en medio del combate fue dado de baja un terrorista y capturados otros, con quienes confesaron que eran miembros del EPL y que la misión de ellos era tomarse ese batallón, o sea, era una misión suicida al estilo de lo que hacía el M-19 por esa época. Y reiteramos, lo complejo es que al mismo tiempo en Casa Verde estaba sentado el señor Caraballo dialogando con Álvaro Leiva Durán y con los delegados de Virgilio Barco, y los bandidos haciendo eso, y el señor no tomaba ninguna decisión contra Casa Verde, donde el ejército hubiera podido actuar de manera contundente. Y ese mismo día fue capturado en Montería otro bandido del EPL, que era el responsable, de nombre Luis Alberto Tuberquia Castaño, era el responsable de varias emboscadas a los militares y estaba implicado en el asesinato del coronel Díaz a comienzos de ese mismo año, en un caso que estudiamos aquí el año pasado, cerca de Planeta Rica, en Córdoba. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los sucesos tratados en el programa de hoy bajo el título Rescatado en Cali, empresario secuestrado y presos 6 terroristas del M-19? Pues lo más impactante de las dos fotos que publica el periódico El Tiempo es la forma como encontraron al secuestrado, al señor Silva Piedradita Fernando, que era un empresario avícola. Ahí la policía publicó la foto como lo tenían amarrado de pies, manos y cintura a una especie de cama, y ahí tenía que comer y demás, no lo dejaban mover y permanentemente lo estaban amenazando de que lo iban a asesinar. No lo dejaban escuchar radio, no tenía contacto con el mundo exterior. Y a la esposa del señor, que prácticamente fue testigo cuando lo secuestraron, de entrada le dijeron que si ella le avisaba a la policía, la matarían, y le dijeron que tenían la dirección de todos los familiares que no se pararían en palitos para tomar acción. Entonces la policía, antes de desatarlo, tomó esa foto que fue publicada y causó un impacto grande dentro del país. Y están las fotos de los 6 terroristas que tenían el cuidado, como dicen ellos, y
nosotros diríamos, la tarea de torturar al secuestrado y todos tenían ya en el momento en que se los capturó eh, procesos de desmovilización y amnistiados del M-19. Naturalmente que el M-19, el señor Pizarro, la señora Vera Grave, inmediatamente negaron que fueran de los mismos. Pidieron que eran algunos que han traicionado la paz, lo cual no es cierto. Y lo más impactante es el testimonio que dio al periódico El Tiempo el señor Silva cuando describió todo lo que le hacían, cómo lo amenazaban y la forma en que lo tenían allí secuestrado, la poca alimentación que le dieron y cada vez que se comunicaban con la familia y la señora no podía reunir la enorme suma que pedían, entonces llegaban a torturarlo más, a presionarlo y amenazarlo que definitivamente ahora sí le iba a tocar el turno de morirse. Y llamaban por un radio para hacer una acción psicológica y se comunicaban con un tipo al que le decían el duro, que era el que ordenaba por ese radio que lo apretaran, que lo torturaran más. Esto para recordarle al señor Petro que anda diciendo que el M-19 fue una maravilla, la octava maravilla que le llegó a Colombia. Ahí lo estamos viendo, pero no hay quien se lo recuerde. Por eso la Fundación trae siempre a colación y coloca aquí sobre la mesa lo que hay y lo que está aprobado y no suposiciones. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el general Fernando Landazábal Reyes lanzó su candidatura presidencial en junio de 1988? Pues Colombia ha mantenido en ese desorden, ese desmadre, ese desfase de la dirigencia política desde hace muchos años. Y el general Landazábal ya estaba retirado, llevaba 5 o 6 años de retirado para la época, y varios sectores del país le propusieron reiterativamente que se lanzara a crear un partido político y se lanzara a la presidencia. Y el general varias veces les dijo, pero no me vayan a utilizar, y aquí está en esta crónica, porque los partidos políticos usualmente son muy hábiles, y eso lo hemos visto en la repetición siempre, utilizan a los militares para que salgan a enfrentar, a los militares retirados, pues, a que salgan a enfrentar una cantidad de ataques contra la institucionalidad mientras ellos pasan de agache y luego se recomponen internamente, no para arreglar el país, sino entre ellos, para sacar sus candidatos y le pegan la patada sacándolo del juego a quien les ayudó a recomponer. Entonces, Landazábal les dijo varias veces que él a eso no jugaba, pero que si él se lanzaba era con un movimiento distinto que ya tenía alguna fundamentación. Y pues fue noticia para el país en ese momento, pero los políticos son muy hábiles, los colombianos, y además utilizan a una cantidad de personas de distintos estamentos a quienes les dan un contentillo, un caramelo, y esas personas, con tal de que los vean en los medios o al lado de ellos, terminan elogiándolos y poniéndolos de ejemplo, y la repetición de la repetidora, como está ocurriendo en este momento cada vez que se convocan marchas contra el señor Petro, que terminan sacando ventaja de ellos, los mismos politiqueros que llevaron el país a que el señor Petro fuera el presidente. Nada nuevo. Por favor, rindamos un homenaje especial a los soldados y policías caídos en acción contra los narcoterroristas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1988.
paz en sus tumbas. ¿Qué sucedía mientras tanto con los demás grupos narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Pues mientras ocurrió lo de este secuestro, ocurrieron lo de las masacres que fue el ELN, la coordinadora guerrillera estaba sentada, viviendo sabroso, las dirigentes en Casa Verde, tomando Remy Martán, que era el brandy que más le fascinaba a Jacobo Arenas, que se los llevaba Rojas Puyo, se los llevaban los delegados del gobierno. El señor José Escobar tenía una organización del Estado financiada por los colombianos, creada por Vigilio Barco, que llamaba el Comité Nacional de Rehabilitación, que gastó una tonelada de dinero en la supuesta reconstrucción de las zonas rurales donde la sal imponían. El secuestro se multiplicó, el ELN creció exponencialmente después de tomarse como Unión Camilista, y al mismo tiempo hablaban de la elección popular de alcaldes y de la necesidad del cambio de la Constitución de 1886, tema en el cual el M-19 se apuntó rápido y parte del EPL, los demás no, y eso fue lo que generó eh, los famosos 12 puntos que el año pasado, antepasado, el señor de Rux metió muy ladinamente en su informe de la supuesta Comisión de la Verdad, y el señor Petro dice que hay que cumplirlo a rajatabla. Entonces, como vemos, son varias décadas de trabajo consistente, persistente y con objetivos definidos para imponer a la brava el comunismo, y respaldado por la violencia armada de los grupos o los brazos armados de este Partido Comunista y sus socios, mientras el país sigue pensando en los candidatos eternos y en la polarización que ellos arman, sin darse cuenta que el agua ha corrido de manera corrosiva bastante, no por debajo del puente, sino por debajo de la estructura del puente. Adelante, mi coronel. Examinando los hechos relacionados con la exitosa operación de rescate de un empresario en Cali y captura de 6 terroristas del M-19 en junio de 1988, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en el estratégico rincón geopolítico de la frontera binacional con Venezuela. Bueno, hay, desde luego, como ya lo dijimos, una partición de responsabilidades e irresponsabilidad de la dirigencia política. Mientras el gobierno y los negociadores han llegado allá a los sitios de conversación con los bandidos, es a legitimarles en condición de inferioridad, y no en pocos casos en contubernio con los delincuentes. La policía y el ejército nacional han estado sin el respaldo político suficiente, a veces sin ninguno. No es nada nuevo, ha sido reiterativo, y han tenido que enfrentar de manera completamente asimétrica e irregular y desigual en la parte política y mediática esta guerra. En segunda medida, la coordinadora guerrillera creció por la absoluta miopía estratégica de los señores Belisario Betancur y Virgilio Barco y todo su combo de civiles que los asesoraron en las negociaciones con estos grupos terroristas y en el manejo de lo que se llama en Colombia el orden público. El narcotráfico, la política perversa y corrupta untada de narcotráfico y otras podredumbres, y la tendencia a dialogar con los bandidos, lo que fuera, sin ningún plan de este lado, sino siempre guiado por el plan del otro lado, es lo que ha llevado al país a esta debacle que nos sigue afectando 35, 40 años después de esos hechos. Como se nota, y lo hemos insistido muchísimo, un Estado sin plan estratégico, sin objetivos, sin visión de conjunto, ni cabezas concentradas en objetivos nacionales, sin objetivos de respuesta al problema,
pues permitieron que el Plan Vuelo de Águila del ELN, el Plan Estratégico de la FARC, el Plan Estratégico del EPL, el Plan Estratégico del M-19, impusieran las condiciones, al punto que el M-19 es una pandilla de bandidos ya en completo desorden y en proceso de descomposición total, y terminaron negociando con puestos, altos cargos del Estado, con la posibilidad de maniobrar todo el proceso de la Asamblea Constituyente, y todavía nada les sacia su voraz apetito. La violencia de todos los sentidos se multiplicó: narcotráfico, secuestro, extorsión, destrucción de poblados, robos, porque la delincuencia también de diferentes formas encontró un espacio ideal en el que ni las Fuerzas Armadas estaban bien dotadas, ni tenían respaldo político, y de remate los abogados de siempre protegiendo los derechos de los delincuentes y afectando a los agentes del Estado que hacen cumplir la ley y el orden. Esa descomposición no era solamente en la justicia, sino que era de la dirigencia política, lo cual es consustancial, ¿no? Si la dirigencia está descompuesta, de ahí para allá se descomponen todas las instituciones, porque se desnaturaliza el manejo del Estado. Y mm, la conflictividad comunista en todos los campos creció, aumentaron las protestas de los comunistas desarmados, las acciones de los paros armados de los comunistas, destrucción de la infraestructura, secuestro, manipulación de las desmovilizaciones, como vimos en este caso, el M-19 con unos bandidos que supuestamente se han desmovilizado, y lo que han cambiado era de nombre de cuadrilla, y obviamente los cabecillas negaban que tenían que ver con ellos cuando eran de los mismos. Entonces, eso nos lleva a concluir que todas las negociaciones de paz que ha habido con los grupos terroristas en Colombia han traído una carga muy negativa para el país, para el destino de la nación, para los colombianos y para las instituciones, y una favorabilidad total para la delincuencia de todas las pirámides, porque tienen un elemento que es el narcotráfico, que es el que les ayuda a financiarse y a corromper esa estructura de la dirigencia política que debería ser la cabeza para combatirlos. En síntesis, mientras no cambiemos esa dirigencia política descompuesta que ha habido, y que se sucede unos a otros y se heredan todos esos vicios, es imposible que el país cambie, porque son los mismos con las mismas, un país rico que les permite llenar los bolsillos y nunca los satisface, y una delincuencia multiforme que termina aliada directa o indirectamente con ellos. Dura y cruda realidad. Adelante, mi coronel Alarcón, con el comentario de hoy. Así es lo que mi coronel definitivamente concluye en su intervención. Mis comentarios del día de hoy se denominan la senda del perdón, el olvido y la, entre comillas, no reparación. Cuando menciono este titular del día de hoy, hago referencia del perdón cuando miramos los resultados de diálogos, conversaciones de paz, gastos suntuarios con trago incluido, hoteles lujosos, playa, brisa y mar. Nada diferente a lo que acontece en el actual gobierno cada vez que se trata de auscultar las acciones millonarias de embellecimiento de nuestra primera dama, además de sonados acuerdos que solo exigen es al gobierno, y donde se generan propios tribunales cuya exigencia es solo para lo legal, constitucionalmente hablando, fuerza pública. Todo esto supeditado al hecho de que mediante amnistías, indultos, gracias, condonaciones, absoluciones, etcétera, sin cobro o pago por los delitos cometidos, pero la cosa sigue igual, o mejor, peor, pues se llegan a extremos como el reemplazo de la autoridad
y la pérdida de esta misma, pues saben que nada les va a pasar y antes, hoy en día les hacen grandes ofertas de $1.000.000 para que supuestamente no delincan, pero que en contrario a esto utilizan ese dinero en la nueva compra de armas y uniformes para seguir con sus cinematográficos asaltos, secuestros, extorsiones y cuanta actividad delictiva hayan desempeñado en su vida, o sea, más de lo mismo. ¿Y qué decir cuando cuentan con un gobierno que los apoya a rajatabla y prefieren ese camino terrorista y violento con el que vivimos actualmente? Esto nos deja un panorama oscuro donde se demuestra a ciencia cierta que esos esfuerzos desarrollados en otros gobiernos apenas fueron pañitos de agua tibia, temporales, y no han servido para nada. Terroristas siguen en su accionar violento, a más de vanagloriarse de sus acciones presentes y pasadas, hasta llegar a contar con el auspicio de informes sesgados, como el del cura de Rux, y tratar de convertir su pasado en la epopeya de la memoria histórica del país, a su gusto y satisfacción, pintándonos a modo de vacas amarillas los nuevos héroes que en antes fueron el azote de nuestro campesinado y del pueblo en general, que tanto defienden porque su llegada al poder solo ha servido para dañar lo bueno realizado y sostenido, y de paso aprovechar para demoler nuestros monumentos y estatuas, culto a las huestes libertadoras de al menos 5 países que formaban parte de la Gran Colombia, que nunca debió disolverse y erigirnos, quién sabe dentro de cuánto tiempo, en sitios de difícil acceso o desconocidos para quienes tenemos y defendemos esa grata recordación. Ya no tenemos cómo hacerlo o no estemos en este mundo. He aquí la implantación del olvido a rajatabla también. Y por último, ni hablar de la no, entre comillas, reparación, que aunque en la firma de los acuerdos y tratados con estos bandoleros se mencionan, pero sin el no que, que incluí, porque la verdad sea dicha, no he visto la obligación alguna por parte de al menos de los que actualmente se pavonean por los pasillos del Congreso y otros como nuestro presidente, que nada han dado para reparar las víctimas que en cientos sufrieron y murieron en manos de esos terroristas del M-19. La reflexión nos deja las mismas: nada de nada, solo perdón, olvido y no reparación. Todo lo paga el gobierno con nuestros impuestos. Para eso es el poder. Repito lo expresado ayer: nada se escapa en este relato de la doble moral de las FARC, el ELN y el M-19. Entre otros, estos perdonados son hoy en día el verdugo de quienes ayudaron a esto y no descansarán hasta, con apoyo de sus tribunales propios, meter a la cárcel y hacer pagar a los fieles y leales cumplidores del deber como son la fuerza pública. Solo por mencionarlo tangencialmente, ¿qué estarán haciendo los políticos y politiqueros que tuvieron que vivir estos amargos pasajes?
asistir a entierros y tímidamente felicitarlos, cuando hoy en día están en el completo abandono. Todo por cumplir con la Constitución, las leyes y la institucionalidad. Creo que esta senda jamás se la imaginaron quienes participaron en esta narrativa y en la adaptación de la misma. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. En síntesis, el problema es la dirigencia política. No ha tenido ni claridad, ni decisión, ni la sinergia con la fuerza militar y policial del Estado que los ha protegido y les ha garantizado que ellos desgobiernen mientras los comunistas destruyen el país. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos su asistencia. Los invitamos esta noche al taller que vamos a hacer sobre la incidencia de China y Rusia en el Medio Oriente. Será un taller abierto con mucha participación para que nos ayuden a difundir la invitación a muchas personas que asistan. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo.